Vamos a la entrevista. Está con nosotros el doctor Líber Andrade, analista político. Vamos a conversar con él. A ver, el tema que han puesto aquí. ¿Puede el presidente de Ecuador pedir licencia para hacer campaña mediante decreto? A ver, ¿cómo queda esta posibilidad de que el presidente, si es que hay una segunda vuelta electoral, por cierto, el presidente encargue nuevamente la presidencia para él poder hacer campaña electoral después de la resolución tomada por la Corte Constitucional? Nos gustaría tener el criterio de nuestro invitado sobre ese tema. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, estimado Osvaldo, y por supuesto al público televidente. Bueno, sobre esta temática hay que advertir algunos elementos muy puntuales para poder entender lo que la Corte Constitucional en este caso resolvió y que fue notificado el día 3 de febrero del presente año. Un ciudadano común presentó una demanda de inconstitucionalidad frente a los actos administrativos del presidente de la República de haber encargado la presidencia a la señora Geliber. Y en este caso se impugnó el decreto ejecutivo 500 y la Corte, por extensión, también lo hizo presente al 505, en donde también el presidente Noboa estuvo encargando la presidencia a la señora Geliber. Dicho esto, es importante señalar que entre los argumentos que había puesto el señor denunciante o el demandante en este caso, era de que el presidente de la República tenía que en todo caso pedir licencia a la Asamblea Nacional a efectos de poder cumplir con la campaña, tomando en cuenta de que él está de candidato. Y siendo así, es importantísimo tener en cuenta que si se está refiriendo a un elemento de infracción electoral, eso ya no le correspondía a la Corte Constitucional. Eso le pertenece efectivamente a quienes, en este caso a la función electoral, porque está llevando a cabo un escenario de carácter electoral en razón de lo que el 9 de febrero tenemos que elegir. Y eso ya lo dijo la Corte Constitucional. Pero en cambio, en la sentencia se nota otra particularidad. Es una sentencia tan corta, en definitiva, la sentencia que ya firman todos, luego hay votos concurrentes, etc. Pero en esa sentencia se dice que efectivamente se dejan sin efecto estos dos decretos ejecutivos, pero ocurre que ya quedaron sin efecto por la misma circunstancia de haberse determinado un posterior decreto. 1. 2. El artículo 436 de la Carta Política del Estado advierte que se puede presentar una acción de inconstitucionalidad por actos normativos, esto es, por algún reglamento que se expida con efectos generales y no particulares. Y también te dice que pueden ser demandados mediante la vía de inconstitucionalidad actos administrativos, pero con efectos generales y no particulares. Y ocurre que en el caso del presidente de la República, en estos decretos cuestionados, está encargando la presidencia de la República a una persona. Otra cosa es que a través de los actos, de los decretos ejecutivos, se haya dispuesto que como se designa a la señora Geliber como presidenta encargada, igual cosa tendría que hacerse en las demás instancias del poder público, y así no fue redactado este decreto. De tal manera que esa sentencia no es una sentencia que aporta al acervo jurídico como que le constitucional. falta claridad, ¿no? Por supuesto. A la sentencia, especificar, por ejemplo, quién en este momento es la vicepresidenta. Claro, la única parte que sí se refiere en uno de los párrafos sobre la vicepresidencia electa popularmente es en el sentido de que
se tiene que tomar en cuenta que para la sucesión de presidencial, en caso de ausencia temporal de hasta 3 meses, fuerza mayor, etcétera, etcétera, le corresponde a la vicepresidenta. Pero ahí tenemos otro asunto. La vicepresidenta está ahora dispuesto para que cumpla una función en el exterior dentro del marco de las relaciones exteriores. Y si está cumpliendo una función de esa, no puede pues inmediatamente trasladarse, por ejemplo, de Turquía a Ecuador para cumplir las funciones en un día o 24 horas o 12 horas, porque lo que se ha cuidado el presidente es emitir estos decretos para que sola y exclusivamente pueda reemplazar la vicepresidenta nombrada por decreto, que por cierto la Corte tampoco dijo nada, porque a él no le corresponde, sino en este caso al Tribunal Contencioso Electoral. Ocurre que esas actividades las hace precisamente en fines de semana, o como lo que ocurrió el día de hoy, porque hoy día también se emitió el decreto. En días no laborales. Exacto. Entonces, en ese sentido, la sentencia más bien pone un poco de tranquilidad, pero para los decretos anteriores, vuelvo y repito. Y en segundo lugar, no se refiere en definitiva a que él no puede seguir emitiendo este tipo de decretos. Claro, porque había quienes estaban interesados en que la Corte Constitucional tenía que clarificar, por ejemplo, si es que es legítima la decisión del presidente de la República, si es que es constitucional que haya nombrado otra vicepresidenta habiendo una en funciones, o si es que la señora Abad precisamente ya cayó en la figura de abandono del cargo, que ahí tendría que declararse ese abandono primero para que se nombre a su reemplazo, ¿o no? Evidentemente, y eso es lo que reitero, esta sentencia de la Corte no se pronuncia para nada respecto de eso. Lo único que hizo hincapié de que en todo caso cualquier forma de entrar la vicepresidenta a las funciones de presidente como tal están reguladas en la Constitución. Pero ahí reiteramos, este tipo de cosas que tuvieron que en todo caso ser objeto de un análisis profundo el momento que haya existido una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, porque a él sí le compete ya todo asunto de carácter electoral tener un pronunciamiento. A ver, en lo otro, en el asunto relacionado con la licencia, porque eso obviamente tiene que ver con el Código de la Democracia y es netamente de carácter electoral, la obligación que tiene un funcionario público de pedir licencia para hacer campaña si es que quiere optar por el mismo cargo. Aquí, ¿cómo queda la situación? El presidente puede firmar un decreto para otorgarse él mismo la licencia para poder actuar o tiene que acudir a otras instancias. Yo considero de que efectivamente el momento que el presidente de la República entró en campaña debió haber solicitado la licencia a la Asamblea Nacional, tomando en cuenta de que ya estaba vigente la reforma al Código de la Democracia, luego de haberse expedido la sentencia en el 2010 por la Corte Constitucional a la que alude y se sustenta el presidente de la República. Yo creo que él debió haber pedido esta licencia para poder entrar en el proceso de campaña efectivo. Pero aquí viene lo otro. Él dijo, no me alcanza a mí porque no voy a una reelección, primero. Segundo, él dijo, no voy a hacer campaña electoral de manera general. O sea, no lo hizo tal cual lo están haciendo los demás candidatos, en este caso a la Asamblea Nacional, al Parlamento Andino. No lo hizo como sí lo están haciendo estas personas. Entonces, ese es el argumento que ellos tienen y allí, de oficio en todo caso, bueno, más que de oficio, debió haberse interpuesto ante el tribunal una denuncia, una queja,
indicando estos pormenores en los que ha incurrido el presidente de la República y aperturar un expediente y luego resolver el tribunal. Eso le iba a preguntar. O sea, aquí se están dejando vacíos que después obviamente van a ser observados, porque si él habla de campaña de un día, si habla hasta de una hora, pero ya, pues, o sea, dejó sus funciones para hacer campaña electoral. Y eso amerita de que haya pedido autorización a la Asamblea, es decir, que haya cumplido con los requisitos que establece la misma Constitución. ¿Qué va a pasar si hay una segunda vuelta electoral? En ese caso, yo considero de que si hay una segunda vuelta, igual el presidente de la República va a seguir actuando en las mismas condiciones que lo ha hecho, tomando en cuenta de que la sentencia de esta Corte Constitucional no te ha dejado sin efecto el decreto ejecutivo por medio del cual designa a la señora Geliber como vicepresidenta encargada. Dos, si es que eso ocurriera, yo creo que allí va a tener que el Consejo Nacional Electoral, bajo la misma actuación del señor Noboa, frente a este tipo de situaciones que se ha estado reclamando desde ciertos movimientos y partidos políticos, el mismo Consejo Nacional Electoral tendría que presentar un informe o presentar su argumentación al Tribunal Contencioso Electoral para que se aperture el sumario o el expediente electoral y de esa forma tengan un pronunciamiento breve. Pero conocemos aquí que, por ejemplo, el Tribunal Electoral acabó de pronunciarse en torno a los famosos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, luego de cuántos meses. Entonces, eso es como quien dice, presentar una denuncia, conocerla al tribunal y sentarse a esperar. Y hasta tanto ya pasaron las elecciones y hasta tanto ya puede haber un elegido.